la forma como actualmente en la poesía se abre un corazón. No es que usted va a llegar allá a abrirlo como usted se le ocurra. Tiene que tener el orden de la circulación. Entonces, con la aurícula derecha, se va a meter un cuchillo, una tijera, con la cortada de medio. El lado derecho hacia el lado izquierdo, para tener acceso a la válvula. Posteriormente va a aplicar esto que es importante, se llaman los grandes pasos, la relación entre la pulmonar y la aorta. La pulmonar es anterior y la aorta posterior. Esta es una de las cosas que también sale cuando se examina el corazón a primera vista. Si hay una transposición de los grandes vasos, si está alterado, porque la mayoría de las cardiopatías congénitas involucran trastornos de la extensión de los grandes vasos. Entonces se entra por acá por la pulmonar en sentido oblicuo, vamos a tener un ventrículo derecho. Y igualmente para la aurícula izquierda vamos a tener entonces la muscular del ventrículo izquierdo, que tiene más masa muscular. No se le escucha. Que tiene más. ¿No? Ahora sí. Bueno, entonces, por la aurícula izquierda, vamos a meter entonces el escalpelo o la tijera y entonces vamos a tener el ventrículo izquierdo. Antes de los 6 meses, el ventrículo izquierdo y el derecho están más o menos parejos. Después de los 6 meses comienza el ventrículo izquierdo a sobrepasarse a acá. El ventrículo izquierdo hasta 1.5 centímetros, 1.7 si es un tipo atlético, y el ventrículo derecho 0.5 centímetros. Entonces, vamos a hablar de esta enfermedad fascinante que se llama ateromatosis. Entonces, la ateromatosis, ya ustedes vieron en bioquímica lo que se llaman las enfermedades de depósito. Entonces le enseñaron que si se deposita el hierro en unos tejidos, por ejemplo el pulmón, es un depósito silencioso, incruento, y le llaman hemosiderosis. Si se deposita en el vaso, en el hígado y se deposita en el páncreas, entonces ya viene una interacción que va a generar una cirrosis hepática y una diabetes si se extiende por todo el páncreas. Entonces, ahí están los dos tipos de modalidades de las enfermedades de depósito. La enfermedad, así como esa, pues hay enfermedades que ustedes les vieron, Niemann-Pick, vieron la enfermedad, la glucogenosis de McCarle, la enfermedad de Monquier, la enfermedad de depósito de orina de olor a jarabe de miel de arce, la homocistinuria, la ocronosis. Todo eso lo debieron haber visto ustedes en bioquímica, ¿no? Entonces, estas enfermedades parecida a esa se trató de relacionar la ateromatosis con eso, que solamente después de mucho depósito de colesterol en el endotelio era que se iban a presentar los síntomas producidos por ese depósito silencioso. Entonces le decían que era un asesino oculto de la salud y que había que tratarlo. En 1997 empezó una euforia en medicina para identificar el endotelio. Entonces el endotelio ya fue asimilado al endocardio y se dijo que era el órgano más grande del cuerpo, más que la piel.
entonces que tenía una cantidad de funciones entre esas endocrinas que lo hacían rivalizar con la hipófisis, que es un órgano endocrino muy grande. Entonces, producto de eso, se empezó a estudiar el endotelio y lo que se depositaba en ello. Entonces, el helateroma se empezó a deducir que era una enfermedad inflamatoria. Una enfermedad inflamatoria. Desde ese tiempo se ha venido para acá identificando que la enfermedad ateromatosis es una enfermedad inflamatoria y que igualmente muchas de las enfermedades que la estimulan, por ejemplo la obesidad, es un estado proinflamatorio, ¿sí? Un estado que, así como hay estados de hipercoagulabilidad, igualmente la obesidad es un estado proinflamatorio que facilita la cascada de la inflamación. Entonces, nosotros esta es una placa, ya tenemos varias modalidades de la placa ateromatosa. Entonces, por lo menos estas partes blancas que ustedes ven acá, sí, son placas ateromatosas. Ellas, ¿cuál es lo primero que tenemos nosotros cuando no hay relieve y las tocamos? Entonces se llaman máculas, una lesión que se ve pero no se palpa. Eso se llama estría grasa. O sea, hasta los 20 años la mayoría del endotelio tiene estría grasa. A partir de los 20 años comienzan las placas fibroadiposas. No quiere decir que no existan placas fibroadiposas, y yo lo he comprobado en las autopsias de niños allá cuando he metido a curiosear. Entonces posiblemente eran hijos de padres hiperlipidémicos o malnutridos, de los que acompañan, son basurieros, son recicladores y comen comida recalentada, reusada, en los barrios normales. Entonces esos niños, me he llevado sorpresa que 10, 12 años ya tienen placas fibroadiposas en las coronarias. Entonces, esas son el estado ahí, ¿no? Entre los 40 a 70 años y más aparecen las placas las placas complicadas, que son las que van a tener el mayor número de manifestaciones clínicas ocasionadas por su evolución en la relación con el torrente circulatorio. Entonces se van a ulcerar, se van a infectar, se van a fracturar o van a producir aneurismas, dilataciones de la capa media, los cuales se van a romper, y esto va a generar los problemas hemodinámicos que es importante cuidar para no llegar con esos estados tan largos de la vida, pero incapacitados, o sea, hemipléjico, biparético, con la rodilla saliéndose desbordado por una parálisis cerebral, por una ACV, sin hablar porque haya quedado afásico. Entonces, miramos nosotros, esta es una placa ya fibroadiposa. Entonces, ¿dónde se localiza primero? En el segmento aórtico, aquí donde está la salida de los orificios perforantes, de las arterias perforantes. ¿Por qué? Porque el flujo para meterse por estos orificios tan diminutos pasa de 120 de holgado a meterse allá a una presión de 120-80. Entonces el aumento de la presión para introducir el flujo sanguíneo por esas arterias, y llámese renal, llámese trombocelíaco, llámese arteria inferior, genera injuria inflamatoria. Entonces la primera manifestación hay que buscarla aquí alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros
dejamos avanzar esto y no procuramos tratar con las enfermedades que la estimulan o fuera de la nutrición los elementos que la aceleran, pues vamos a tener este espectáculo lamentable de la pielomatosis complicada que ya se presenta de los 40 años en adelante. Entonces vamos a tener aquí ulceraciones, vamos a tener aquí trombosis, vamos a tener agrandamiento de placas, tortuosidad de los vasos que se van a volver tortuosos, se van a infectar y van a alojar aquí en las placas ulceradas, se van a generar émbolos que van a ocasionar la obstrucción de las arterias, la hipoperfusión del territorio que irriga de esas arterias y los déficits funcionales de esos territorios ocluidos. Entonces, tenemos que mirar qué es lo que ustedes se han acostumbrado a mencionar como objeto de hipoperfusión, de disminución del riego sanguíneo, el estado que se llama isquemia. Entonces la mayoría de ustedes dicen trombos, ¿cierto? Dicen émbolos o trombos. Émbolos cuando se desplazan aquí, ¿no? Entonces, aquí está un trombo que va a dar origen a unos émbolos que van a ocurrir vasos coronarios. Entonces, esta es la imagen microscópica de un émbolo rojo, un trombo. Cuando están infectados tienen polinucleares y tienen esta cosa allí dentro. Entonces, estos trombos es lo primero que ustedes van a decir que ocasiona los mecanismos isquémicos, ¿sí? Pero hay otros mecanismos que yo quisiera que recuerden y que se simplifican en tres, ¿sí? Tres. Entonces, ¿cuál es el otro? El vasoespasmo. Tienen que acordarse del sistema nervioso autónomo, que hay vasodilatación y hay vasopresión. Entonces, cuando se altera el tono vascular, se puede dar origen a un cierre gobernado por el sistema nervioso autónomo que va a generar lo que se llama vasoespasmo. Entonces, por ahí no pasa ningún flujo sanguíneo. Entonces, los vasoespasmos van a generar isquemia también, ¿no? Entonces, ese vasoespasmo se puede dar con el motivo del padecimiento de enfermedades que aumentan la resistencia vascular periférica, como en el caso de la enfermedad de Raynaud o otras enfermedades que tienen incluida dentro de su morbilidad la presentación de estos fenómenos que se llaman fenómenos Raynaud. Entonces, el lupus eritematoso, la esclerodermia, la artritis reumatoidea se caracterizan por generar vasoespasmos, ¿sí? Entonces, pero igualmente se puede generar este vasoespasmo de manera accidental, por unos hábitos por unos hábitos malos por el organismo. Entonces, el cocainómano o el heroinómano puede generar en su drogadicción un vasoespasmo coronario, o puede generar igualmente ese heroinómano un vasoespasmo en cualquiera de estos territorios y generar hipoperfusión, isquemia e infarto. Entonces, ¿cuál es el otro mecanismo? La vasculitis, la inflamación de la pared vascular, que se llama vasculitis. Entonces, esas son las tres situaciones por las cuales ustedes pueden generar una enfermedad isquémica, ¿no? Una cardiopatía isquémica. No solamente el trombo ni la ateromatosis. El trombo se instala en un vaso reducido por las placas de ateroma. El
vaso de Pando puede tener o no tener ateromatosis. Y la vasculitis no necesita de la existencia de ateromatosis para instalarse en la pared del vaso. Entonces, ¿qué pasa allí en este endotelio? Entonces, miren ustedes, el endotelio viene mesóquima, que es una célula aplanada mesotelial que va a estar acá comprimida por estas áreas blanquecinas que son histiocytos espumosos tratando de fagocitar los ésteres del colesterol. Entonces la capa media, una parte todavía conserva los núcleos y aquí se produce una reacción inflamatoria que va a llevar a que esto se resale con fibrosis. Entonces eso va a perder elasticidad del vaso. ¿Sí? Ok, entonces ¿qué constituye el ateroma? Entonces, fibras musculares lisas que están dentro de la placa. Los macrófagos son los citocitos sarcomatosos, le llaman también lipófagos, leucocitos, que son los polinucleares, ¿sí? También llegan los sinófilos, hay proteoglucanos y hay ésteres de colesterol. Todos estos son los componentes de un ateroma. Ok, entonces, ¿qué eventos pasan en esas placas? O sea, ¿cuáles son los eventos fisiológicos que la interacción con el flujo sanguíneo van a generar esto? Entonces tenemos erosión, trombosis de la placa, hay hemorragias de la placa, se calcifican. Cuando se calcifican se desprenden más fáciles las placas, entonces viene el embolismo, o sea, émbolos de ésteres de colesterol, se pueden dilatar las paredes, generar aneurisma y el más fatal que es la ruptura. ¿Sí? Estos son los eventos de enfermedad. ¿Sí? Entonces, trombos. Entonces, miremos qué elementos constituyen los trombos. Tenemos fibrina, tenemos eritrocitos. Entonces, ¿qué causas, qué estados pueden generar trombos? Aquellos donde se aumente los eritrocitos. ¿Cuál? Lo vimos en el problema del linfoide. Entonces, la policitemia vera, la trombocitemia, ¿sí? Las enfermedades, las que tengan aumento del fibrinógeno, hiperfibrinogenemia. ¿Cuál es otro? La diabetes, la obesidad, el embarazo. Son estados de hipercoagulabilidad que van a generar la posibilidad de trombos. ¿Sí? Entonces, estos van a moverse por allí, los submarinos, para producir esto, ¿no? ¿Cuál otro es fundamental? El tabaquismo. El tabaquismo aumenta la posibilidad de émbolos, pero cantidades, porque estimula ¿qué? Para que se produzca masa eritrocitaria, estimula la eritropoyetina. Entonces el fumador la mayoría de las veces es polilogónico, así como es el drogadicto del bazooka, son polilogónicos. Entonces, cuando se deposita en las arterias coronarias, miren el lumen es ovalado, circular, miren ahí, está festoneado, está asimétrico, está regular por el depósito de ésteres de colesterol. Entonces, ya algunas de esas placas van a manifestar, además de la oclusión, la presencia de este material vasofílico acá, que esto se llama calcificación distrófica.
¿sí? Entonces, ¿qué factores de riesgo diferentes a esos de estados de hipercoagulabilidad vamos a tener para la enfermedad cardiovascular? Entonces, las hiperlipidemias, no la hiperlipidemia que eleva los kilomicrones, o la DLDL, la hiperlipidemia un tipo 1 no, sino las otras, entonces que tiene elevación del colesterol, ¿sí? El colesterol y los triglicéridos. Entonces tenemos hiperlipidemias, hipertensión arterial, ambas, tanto la curable como la no curable. La curable es la debida a estenosis de la arteria renal, se caracteriza por producir rápidamente hipertrofia ventricular izquierda. El tabaquismo, que produce lo que yo les digo, una endotelitis, y inicia la cadena de la formación de placas ateromatosas. Entonces la diabetes y un aminoácido que por sí solo genera estímulo que se llama la homocisteína. Ese produce unas hiperlipidemias o unas placas ateromatosas, tenga a veces el colesterol muy alto, 205, 210, pero tiene esto y se produce una placa, una ateromatosis acelerada. Entonces, dentro de hiperlipidemias, vamos a tener las proteínas que transportan el colesterol. Entonces, la hay de muy baja densidad, o sea, los kilomicrones, VLDL, y la de alta densidad, que es el HDL, y la de baja densidad es LDL. De todas ellas, la que sirve para medir el riesgo más propenso a que la placa no se estabilice, a que la placa no sufra estos factores ya anteriores que la hacen susceptible de generar embolos, es la LDL. La LDL hasta 150 miligramos, pero dicen que uno la debe mantener por debajo del 100, otros dicen 80, ya hay otros extremos que dicen que por debajo de 60, ¿no? Entonces esas tienen dos apolipoproteínas, A y B. La B está más relacionada, es la que hay que mandarle a medir a sus papás, a sus tíos, hay que mandarlas a pedir para que esté bien estudiado el cuerpo y si su papá tiene alguno de los factores de esto, ¿sí? Entonces los tíos, su familiar o usted misma cuando sea médica tiene que pagarle más a él. Entonces, ¿dónde se convierten los triglicéridos en un factor ominoso para el que tiene elevados los triglicéridos? Cuando es diabético. Entonces, si tiene LDL altas y triglicéridos, tiene una combinación que le va a estallar por un infarto. ¿Sí? Si tiene solamente los triglicéridos, esa es más propensa a desarrollar pancreatitis antes que infarto o el miocardio. Entonces, o isquemia. Entonces, miren ustedes estos problemas, cómo se presentan las manifestaciones de que la persona está sufriendo de esto. Entonces, habitualmente estas son enfermedades silenciosas, pero llevan aparejado precisamente por esa actitud silenciosa un desconocimiento y la ausencia de búsqueda de esos factores. Entonces, está una señora de 45 años que la convence de que tenga mejor redistribuida la grasa corporal, de que tenga más tonificados sus músculos, de que tenga de que se mantenga en forma y comienza a hacer ejercicios aeróbicos, ¿sí? Puede estar en el límite o pasada de peso. Entonces ahí va a manifestar un dolor opresivo de tórax y entonces sobre todo en el miembro izquierdo
una punzada, la requieren, una opresión, entonces la suspende y se alivia. Entonces, la sobrecarga de oxígeno por parte del músculo que consume el 40% del gasto cardíaco hace que se genere esa disfunción y provoca las primeras manifestaciones. Entonces, esto es una angina estable, o sea, se produjo por un motivo explicado, ¿sí? Entonces, lo mismo el que está el picapiedrero, el carpintero, el que está tomando tinto, fumando cigarrillo y es sedentario y en determinado momento mientras se está agachando a recoger los cortes, el mecánico, la otra cosa siente dolor y se le produce esto, pero una vez se recuesta, se le va pasando ya, ¿sí? Y entonces viene la situación de que no se le para bola. Entonces, para ese evento que da esas manifestaciones, tenemos una ruta de unas circunstancias que no van a dejar de presentarse y todo lo contrario, tiene un espectro que puede ir desde la angina inestable hasta la muerte súbita. Entonces, ¿cuál es la angina inestable? La persona se acuesta después de una dieta copiosa y se levanta con una pesadilla y entonces la pesadilla no puedo respirar, tengo dolor, se me durmió el brazo, tengo un hormigueo, me llega aquí me duele hasta la mandíbula, me duele aquí la región supraescapular. Entonces ese es angina inestable, está apareciendo en reposo. Otro, mientras está defecando, entonces ¡pac! Se le presenta esta situación así. Otro, mientras está haciendo un mínimo esfuerzo. Entonces, producto de eso, se llama angina inestable o angina deprimida. Entonces, esa no desaparece, sino que se atenúa, pero sigue allí la pulsada, la molestia, el dolor por eso. Entonces, dentro de esa posibilidad hay dos rutas. Una que se necrose el músculo y haya un registro electrocardiográfico de una elevación de ST, y otras en el cual no hay elevación del ST. ¿Sí? Al parecer, en una de estas hay oclusión total del vaso y en el otro no. Entonces, hay otra asesión aquí que manejan los cardiólogos, pero no es la asesión legal. La asesión legal para muerte súbita, yo se la expliqué, creo que en la anterior charla, o sea, el concepto forense de muerte súbita es el fallecimiento de una persona en aparente buen estado de salud, del cual no se le conoce que tenga una enfermedad que lo pueda matar. Pero en muerte súbita cardíaca son personas que llegan en asistolia, en paro cardíaco, después de haber manifestado este dolor. Entonces lo colocan ahí y les hacen maniobra y los reaniman y los vuelven a la vida, les ponen hasta desfibrilador. Entonces esas personas se llaman muerte súbita, ¿sí? Cardíaca. Tiene una modalidad que es una excepción, no tiene nada que ver con el concepto que yo le explico allá para diferenciar muerte repentina de muerte súbita. ¿Sí? Entonces, cuando hay ST elevado, hay una obstrucción arterial del 100%. Y si hay una hay estenosis, pero hay algunas zonas permeables. Entonces, ¿qué hacen los terapeutas del infarto o los intensivistas en la unidad coronaria? Una vez tengan eso, el diagnóstico y el electrocardiograma les muestre esto, entonces sopesan para si hay posibilidad de hacer una trombolisis del émbolo intravascular. ¿Con qué? Con estreptoquinasa, uroquinasa, que son unas
enzimas hidrolíticas para facilitar que haya permeabilidad, se reduzca el flujo y el tamaño del infarto sea muy pequeño, ¿no? Cuando haya así, entonces sopesan esto. Entonces, sopesan porque en otras personas no le pueden poner esa terapia trombolínica, porque entonces diseminan los trombos también por acá, por el encéfalo. Entonces, miren ustedes lo que son las anginas variantes. Entonces, hombre de 40 años con crisis, el ejecutivo que tiene dolores constrictivos precordiales, que piensa que lo van a sacar del gerente bancario porque no recupera cartera, porque no capta nuevos clientes, porque no coloca nueva plata entre los intermediarios, porque no seduce, no llama a los clientes para ofrecerle crédito, para empezarlos. Entonces, esa persona vive pensando que lo van a votar, cómo pago el colegio, cómo pago la gasolina, cómo pago las cuotas, cómo pago tal y tal. Entonces, va a tener vasoespasmos con este segmento ese elevado. Estos son las personas a las que se le hace esa trombolisis, ¿no? Los programas, entonces son anginas que son variantes, ¿sí? Pero esa persona también, para tranquilidad, puede ser un drogadicto, puede estar metiendo cocaína, puede estar metiendo heroína para sentirse mejor, para sentirse que trabaja mal, que trabaja aquí. Entonces ahí también un vasoespasmo se le puede estar presentando por esa situación. Entonces, esta es la persona que para subir de un primer al segundo piso ya le duele mucho esto y no puede, y se le presenta y tiene que regresarse. Entonces la angina inestable. Entonces, esta angina inestable va a tener muchas de las manifestaciones electrocardiográficas y algunas inclusive ecocardiográficas del infarto. Pero ¿qué va a haber allí? No va a haber miocitolisis, no va a haber necrosis miocárdica. Entonces esa es la diferencia que se hace entre una angina inestable, algunos le llaman angina de Prismetal, y el infarto agudo del miocardio. No hay evidencia de la necrosis del miocito. ¿Y cómo se mide la necrosis del miocito? Entonces, con el laboratorio clínico. Entonces, para el laboratorio clínico, al principio, hace más de 50 años, era un hemoleucograma que había leucocitosis, leucocitación a la izquierda, se elevaba la velocidad de sedimentación globular y se utilizaban unas enzimas, ¿no? Entonces, esas enzimas era la láctico deshidrogenasa, que solo se elevaba a las 24 horas y alcanzaba el máximo en 72 horas y se mantenía así durante una semana. Entonces, el láctico deshidrogenasa después fue reemplazada por otras que todavía se conservan en la población intermedia específica aquí, que se llama la creatinfosfokinasa, que se produce en el músculo estriado, ¿sí? Entonces, sobre todo la proteína MB se eleva a las 4 horas, comienza a elevarse, no puede decir que a las 3. Pero que es importante que cuando la persona llega, enseguida le toman una muestra. A las 2 horas se la repiten y va aumentando la cantidad, o sea, increciendo. Entonces, son muestras tomadas seriadas y el incremento ya va marcando la tendencia de que va a haber un infarto. Entonces, es presentante un infarto. Entonces, son evidencias de que hay una necrosis del músculo. Y la más rápida es la troponina, que tiene fracciones que se elevan a los 45 minutos a 1 hora. Entonces, es la que ya se prefiere en todas las unidades modernas de cuidado intensivo coronario. Entonces, aquí viene toda la catarsis de la inversión de la onda T, de la onda Q. Entonces, mira, un hombre de 60 años hipertenso, que durante una discusión
tiene un dolor precordial lacerante que se radia la escápula, no mejora con el reposo, le mete también nitroglicerida, igual tampoco mejora. Entonces, bueno, el paciente llega acá, entonces con esas alteraciones, entonces taquicárdico, arrítmico y bradicárdico. Entonces, la mayoría tiene la presión arterial normal o elevada, ¿no? Si una persona esta se presenta con hipotensión, es un mal pronóstico, porque se produce, ha habido un infarto muy extenso para producir esto, ¿no? La presión arterial muy baja. Entonces, ¿qué pasa? El 50% fallece dentro de las 2 primeras horas. ¿Sí? Entonces, fallece antes de 24 horas. Entonces, las complicaciones que matan las arritmias, que se presentan en un 75%, ¿no? Arritmias a veces difíciles de neutralizar. Entonces, si esta persona llega en falla cardíaca, va a tener edema pulmonar, o sea, el pulmón encharcado, ¿no? Un bulbo vesicular disminuido, los roncos y sibilancias, producto de que tiene un edema pulmonar. Eso quiere decir que ya ha habido una falla cardíaca aguda inducida por un territorio grande, necrótico. El shock cardiogénico es lo que yo digo cuando viene la presión arterial tan baja, el pronóstico es malo, ¿no? Y las otras son complicaciones de esto. La mayor complicación, la que es mortífera en uno, es cuando se rompe la pared posterior, ¿no? Solamente hay un 2 al 5% de posibilidad de sobrevida, ¿sí? Pero la mayoría se muere ahí, ¿no? Entonces, el tromboembolismo, producto de la necrosis, de los productos de la necrosis celular, van a generar émbolos que en un 40% de los casos se acompañan de ACV o de trombos hacia las extremidades inferiores. ¿Qué queda dentro del área necrosada? Se pueden formar aneurismas, aneurismas ventriculares. Entonces casi siempre se dan en la punta del ápice o en la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la mortalidad hoy en día ronda como el 35% si logran pasar las 2 primeras horas. Entonces miremos qué pasa con este corazón que ya es un corazón de un hipertenso. ¿Qué ha generado este corazón de un hipertenso? Entonces miren ustedes, el ventrículo izquierdo de aquí a acá mide más de 1.5 centímetros, está grande. Aquí el músculo papilar también está grande, está hipertrófico, acá, ¿sí? Entonces, este músculo papilar, ventrículo izquierdo crecido, se acompaña también de esto. Miren, tiene un centro demasiado grande, como de 2.5 centímetros. Entonces, esto más esto se llama miocardiopatía. O sea, ventrículo izquierdo grande más septum, que también debe medir 1.5 centímetros, se produce una cosa que se llama cardiomiopatia hipertrófica o miocardiopatía hipertrófica. Pero este ya debe estar en falla porque miren ustedes que el ventrículo derecho, que es bien delgado, miren ustedes que ya tiene un grosor grande acá, más de 0,5, ¿sí? Entonces este tiene una hipertrofia biventricular con un septum igualmente crecido. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? El infarto. Entonces, como unas zonas de color del uniforme de ustedes, acá, seriado, acá, se van a encontrar estas zonas. A veces se encuentran así, confluyendo, en parches, pero algunas veces se manchan como las del leopardo, así atigradas, ¿sí? Atigradas.
se van a encontrar esto después de las primeras 12 horas o a las 12 horas, ¿sí? Entonces, ese es un infarto agudo macroscópicamente como se ve allí. Otras veces, cuando ya han tenido los días, alrededor de eso se ven unas áreas amarillentas que no se ven en las etapas agudas de las manchas esas del leopardo. Entonces se ven por acá unas áreas amarillentas. ¿Sí? Bueno, entonces eso es necrosis coagulativa, de ahí se toman los cortes para el estudio microscópico. Entonces, ¿dónde cómo vamos a ver los trombos en un corazón que está enfermo? Por esto lo vemos acá. Fibrina, polinucleares acá, hay polinucleares también en la pared, y aquí vemos las fibras miocárdicas de variado tamaño con el núcleo aquí metido, porque tienen en la cardiomiopatía el núcleo no está en la periferia como aquí, sino que se desplaza aquí al centro. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces ya esto lo vamos a tener de un corazón ya fijado en formol. Ustedes miren cómo se va a ver. Entonces, ¿a qué corresponde esta área blanquecina? Estos son infartos previos que tuvo él. Entonces son infartos antiguos, son zonas duras. En esta zona ya hay fibrosis. En la fibrosis ya no hay compliance, no hay contracción, ya se pierde eso como reserva cardiovascular, ahí no hay contracciones más, ¿no? Por eso la importancia de disminuir el tamaño del infarto, ¿no? Para que sea para que tenga funcionalidad, salvar a una persona del infarto. Ok, entonces miren ustedes el infarto agudo del miocardio. ¿Qué vamos a tener? Estas son eosinofílicas rojas y alrededor van a estar los polinucleares, ¿no? Y aquí va a estar el vaso obliterado por trombos. Entonces muchas veces, a partir de cuando se encuentran los polinucleares aquí, después de las 12, 18 horas, antes de eso, ¿qué tenemos que mirar? Que no tengan núcleos antes de las 12 horas. Que no tengan núcleo, que las fibras estén así como el uniforme de todas homogéneas. Entonces hay una lesión que se llama necrosis en banda. Entonces la necrosis en banda tiene una opacidad en el centro que con pérdida de las respiraciones. Entonces esa es la lesión inicial del infarto agudo del miocardio. Ahora se está utilizando un marcador de inmunitoquímica que se llama la C1Q, que muestra que esos miocitos anucleados se tiñen con el C1Q. Entonces, ese marcador muestra la lesión inicial del miocito muerto. ¿Qué puede haber primero antes que polinuclear aquí? Eritrocitos dentro de las paredes de los vasos, pero también fuera de ello, que los eritrocitos se salgan de acá. Entonces, ese es el cuadro histológico del infarto agudo del miocardio. Entonces, miren ustedes. Macroscópicamente, ¿qué confusión tenemos nosotros con el infarto? Entonces, yo puedo tener en un traumatismo craneoencefálico un área así, en la pared anterior del ventrículo izquierdo, una vez abierta por acá, la válvula mitral izquierda, la válvula central. Entonces, pero yo para tomar que esto sea representativo de un infarto tengo que hacer un corte perpendicular acá. Si en el resultado del corte perpendicular yo veo el contraste entre el área de la coloración esta
y me sale esta coloración, yo hablo ahí de transmuralidad. O sea, el infarto es transmural, porque si se queda restringido acá al perinicio, entonces no, esa es una hemorragia subendocárdica. Infarto subendocárdico no hay, ni subendocárdico. El infarto tiene que ser transmural, ¿sí? El ecocardiografista hay transmuralidad, pero el ecocardiografista que se puede decir isquemia subendocárdica, isquemia subendocárdica es para que la EPS le autorice a hacer ecografía de color, ecocardiografía bajo estrés, niveles de calcio y toda la parafernalia que mandan a hacer ahí para facturar más. ¿Sí? Pero se trae isquemia subendocárdica no existe, ni isquemia subendocárdica. ¿Sí? Tiene que ser transmural para definir, apréndase eso porque le va a servir mucho para cualquier controversia posterior. Entonces, miren, estos subendocárdicos son hemorragias subendocárdicas que se dan allí. Entonces, las arritmias esas que se presentan en un 70% de los casos. ¿Cuál es el problema? El territorio que irriga. Si a usted le irriga la arteria coronaria derecha, y esa es la que irriga el nódulo de K-flap, el sinusal, usted va a tener más arritmia. Si la coronaria anterior, la descendente, que es la más frecuente, esa tiene el 50% de generar infartos. Pero de pronto no genera tanta arritmia como esta. Y la circunferencia izquierda, el 15% es comprometida. Ahí. ¿Cuál es el problema de la interventricular anterior? Que la pneumatosis nunca es alarmante, nunca tiene 300, 400 miligramos de colesterol, sino 205, 210 si usted se confía. Y entonces es muy silenciosa. Entonces, a veces se calcifica, se complica la placa sin dar manifestaciones de algo. Vector. Entonces, los cambios históricos de 8 a 12 horas con la necrosis en banda, con los eritrocitos dentro de los vasos, la salida dentro de los eritrocitos y la presencia de la pérdida de las extracciones. Macroscópico, después de 12 a 24 horas, las manchas atiradas, las áreas así, los manchones, parches, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí vamos a tener entonces el tejido de la ondulación amarillo, o sea, que va a volverse blanquecino después de los 10 días. Esa cicatriz después de la 7ª semana va a tener esta induración, pero reblandecido e hiperémico va a estar aquí entre las 24 y 72 horas. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, cuando nosotros esta pericarditis churinosa, ¿por qué se presenta? Entonces usted tiene proteína dentro de la miosina, la leptina, que tiene la fibra muscular estriada. Cuando ella muere, esas se liberan. Entonces, si se liberan, ¿qué pasa? Actúan como si fuera un inmunógeno, como si fuera un alergénico. Entonces, ¿qué sale? Salen los anticuerpos para producir complejos antígeno-anticuerpos. ¿Y dónde se van a depositar? En el pericardio. Entonces le va a generar a usted fiebre, una febrícula, un dolor precordial otra vez y tiene derrame pericárdico. Eso es el síndrome de Dressler por autoinmunidad a los productos muertos del miocito cuando ya se ha producido la necrosis miocárdica. Entonces, por eso se produce pericarditis. Hay una febrícula y hay que
hay derrame pericárdico, no se trata con polipolia. Bueno, entonces hay una de estas cardiopatías isquémicas crónicas que no hacen infarto, si lo hacen, en caso si la persona es diabética lo hace silenciosas. Entonces, ¿qué pasa en el diabético? No vuelve un infarto, sino que usted hace la dieta, se toma los glucosaminoides y de pronto va para un electrocardiograma y sale un infarto reciente. Y eso coincidió con una elevación de la glicemia de la hemoglobina que era más de 8, más de 10. Entonces, eso genera toda esta circunstancia. Entonces, pero hay una persona que tiene esta cardiopatía porque dice, yo no me hago examen, el día que caigo del todo. Y entonces tienen un perímetro de más de 120, de 110, perímetro abdominal. Y no me hago examen. Bueno, entonces esa persona tiene la ateromatosis, siempre lo que yo les digo, va a ser crónica, no transmisible, entonces va a ser progresiva. Entonces la isquemia miocárdica va a ser gradual y prolongada. ¿Por qué? Porque la sangre, de todas formas, esa persona hace algunas actividades físicas. De pronto no saca el carro para 2 cuadras, sino que camina, da vueltas en el paseo peatonal o en el patio de su casa, o no utiliza el ascensor. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen esa actitud de hacer algún ejercicio? Van capilarizando el músculo cardíaco. O sea, usted tiene dentro de su corazón una arteria y unos ramos. A medida que usted vaya haciendo ejercicio, vaya no cogiendo el ascensor, vaya sosteniendo una conversación con una persona normal, sin estar buscando dónde recostarse, usted va a tener el ejercicio estático. Entonces, ¿eso a qué induce? A que la red de capilares que está oculta dentro de nuestro miocardio se vaya expandiendo. Entonces, esas son las personas que tienen infartos y no les duele mucho porque tienen colaterales que los han venido desarrollando con esto. Entonces, la isquemia por eso es gradual y prolongada. Mientras el tipo que es un gordito gozón, que le gusta el chicharrón con el whisky, que se mete con 2 viejas en un motel, entonces se pone a darse por las narices, entonces hace un vaso de espasmo, no tiene colaterales y ahí se puede morir por una riña, ¿sí? Fatal, ¿no? Entonces por eso el infarto es más peligroso en gente joven que en gente mayor. O sea, tiene más, porque si es un tipo sedentario no tiene colaterales. Entonces, ¿qué pasa con el muchacho este bazuquero, reciclador de acá? Él tiene la misma toxicidad en las coronarias. Cuando yo se la reviso allá en medicina legal le encuentro placas. Son tipos que no duran más de 40 años. Pero yo no he podido encontrar en ellos infarto agudo del miocardio silencioso. ¿Por qué? Porque esa gente con esa carreta, esos tipos caminan 10, 12 kilómetros al día, 8, 5, 6, echando lo que es y lo que no es, y corriendo, se atracan, no, esta vaina van corriendo con la carreta. Entonces, ¿cuánto no camina un tipo de eso bajo el efecto de la droga, de la marihuana y de la vaina? No, entonces tiene un músculo muy capilarizado por ese ejercicio constante que hacen de acuerdo a su sistema de vivir, ¿sí? Pero uno sí les encuentra la toxicidad del bazuco, las encuentran en el endotelio, tienen ateromatosis, de pronto no calcificadas, de pronto no complicadas, pero ya existen las placas ateromatosas en esa persona, pero como están capilarizando